Hola, vamos a empezar, bienvenidos. Como saben, si nos visitan por primera vez, nosotros somos Kiosco, somos una plataforma independiente para la difusión y fomento del arte contemporáneo de la región, en la región del mundo. Entonces tenemos dos salas de exhibición, una tienda, una biblioteca, una librería y además tenemos un programa de residencias que recibe 12 artistas invitados, algunos internacionales y algunos nacionales, que vienen específicamente a Bolivia y a la ciudad a producir y generar alguna obra que se va a exhibir en los espacios de exhibiciones en un par de semanas. Ahora hemos sufrido mucho porque hemos estado condenados al aislamiento y al encierro, y esta es la primera residencia que vamos a desarrollar en el año con todo este caos. Así que gracias y les doy la bienvenida a los dos artistas que acaban de llegar, han llegado la semana pasada y están ya en proceso de producción de las obras. Bueno, nos van a mostrar un poco la idea de este momento del inicio de la residencia, es que nos muestren su proceso creativo, su trabajo y más o menos para que nosotros tengamos una idea de hacia dónde van y qué es lo que van a producir durante estos meses, este mes bueno, que van a habitar y cohabitar el kiosco. Así que bienvenidos todos, gracias, vengan cuando quieran. Gracias. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Mi nombre es Graciela María González, yo soy artista en práctica desde el año 2016. Estudié en la Universidad Javier de Morena, aquí en Santa Cruz, en la carrera de arte. Entonces, aquí les he preparado como una pequeña selección de obras en orden cronológico de todos los trabajos que estaba haciendo de música. Entonces, empezamos con Selfie. Selfie es la primera obra que mostré en exhibición. Esta fue parte de la muestra Selfie en el Museo de Arte Contemporáneo el año 2017. Entonces fue un ejercicio como de hacer un autorretrato de una manera quizás no tan obvia, pero al mismo tiempo sí. Y bueno, esta es la obra. Después viene la serie Mecanografías, que es como la serie por la que más se me conoce, que son dibujos hechos con la máquina de escribir. Entonces, este es el primer dibujo que surge de esta serie, lo hice en el 2016. Y entonces va evolucionando, y es una serie que yo sigo trabajando hasta ahora, ¿no? Estos son dibujos que hice en 2017. Experimentando un poco también en la técnica misma, ¿no? Cómo realizar el dibujo, cómo colocar las letras una por una con la máquina de escribir. Están compuestos por poesías que escribo yo también, que forman la figura. Y bueno, estas ya son como más estructuradas, con una técnica un poco más clara quizás sobre cómo realizar las figuras. Y esa es la última forma en la que estoy experimentando también con diferentes materiales, agregando materiales, acuarelas, tizas, soplado. Y esa fue la exhibición acumuladora en el Museo de Arte Contemporáneo en el 2018, como el montaje, ¿no? Después sigue la serie de Desenfoques, que es una intervención en fotografías de mi archivo familiar, las cuales también intervengo con ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos, por seguirnos a través de nuestras plataformas sociales, a través de nuestras plataformas digitales, por donde compartimos todo el contenido que trabajamos, elaboramos y creamos durante toda la semana, con el objetivo de que puedan conocer las diversas propuestas y a nuestros diversos exponentes, no solo de Bolivia, sino también desde otras partes del mundo. Hoy tengo el gustazo de conversar con una joven artista. Vamos a trasladarnos hasta Santa Cruz de la Sierra para conversar sobre el trabajo que realiza Graciela González, una artista que, bueno, fue también muy conocida, es muy conocida por el ámbito de la poesía, de la escritura, pero además estuvo presente en la última versión de la Bienal de Arte de Santa Cruz de la Sierra, una de las únicas mujeres, creo, si no la única de esa
ese grupo que estuvo presentando aquellas obras en los espacios al aire libre, en los espacios públicos, en un momento en que Bolivia pues se estaba como que disputando diversos temas, entre temas políticos, sociales, digamos, de salud también, un momento difícil para el país. Sin embargo, esta Bienal siguió su curso y se pudo realizar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Quiero darle las gracias y la bienvenida a Graciela por estar con nosotros y por darnos estos minutos para conversar sobre su trabajo. Graciela, querida, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Saray, un gusto estar aquí y gracias por la invitación. A ti las gracias. Graciela, vamos a comenzar por este trabajo que vienes realizando desde hace algún tiempo en relación con la escritura, con la poesía. Cuéntanos de dónde viene esta inquietud y por qué elegir este medio comunicativo tan sensible, pero al mismo tiempo tan difícil para comunicar aquello que quieres decir desde cualquiera de los ámbitos en los que lo trabajas. Sí, bueno, yo desde pequeña siempre he sentido una nostalgia hacia el pasado de alguna manera. No sabría explicarte por qué. Entonces todo mi trabajo siempre se relaciona con eso y para mí la poesía es una manera perfecta de cómo expresar y transmitir este sentimiento de nostalgia también. Entonces yo empiezo a escribir poesía desde muy pequeña, la verdad, desde que aprendí de qué era poesía me ha gustado escribir y eso se va evolucionando en lo que va haciendo mi obra y eventualmente con la Bienal termina siendo mi primera intervención en la que la poesía no solo habla de mí, sino también habla de como el colectivo, de la ciudad, del público, ¿no? O sea, se acerca de diferentes maneras a la persona que lo lea. Claro. ¿Qué tipo de poesía es la que hoy practicas o la que comenzabas a practicar cuando empezabas a escribir? Digo yo, las diferencias entre esa primera etapa y esta etapa en la que te encuentras ahora. Bueno, claro, desde un principio, como yo te digo, yo aprendí con la poesía, digamos, tradicional, por así decirlo, en el colegio. Nos enseñaron a Becker, algunos autores bolivianos también, y de por sí ya fue evolucionando un poco a lo que es la poesía constructiva y también quizás una relación, un híbrido entre lo que es poesía y arte, ¿no? Entonces, yo te diría eso, como una experimentación ahí, ¿no? Entre lo que es poesía y lo que es arte, que es lo que hago hoy en día. Hablando de la poesía mezclada o analizada, digamos, desde el ámbito artístico, hablamos de un tipo de escritura experimental que tiene que ver con cierto experimento en las formas, en los temas, en las maneras en las que se muestra. Te pongo el ejemplo, por poner un caso, de el libro objeto, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un texto que pasa, sí, sobrepasa el texto y se convierte también en una obra de arte, evidentemente es un libro que tiene otras dimensiones, por eso cuesta más caro, hacen menos tiraje, en fin. Entonces, en esa medida me gustaría saber cómo entender el tipo de poesía del cual nos hablas, un poco para aquellas personas que no te han leído, tomando en cuenta que desde la poesía, evidentemente enlazarse con el ámbito artístico es como que muy, digamos, es un canal como que conocidos, un canal que no están tan distantes porque forman parte de la misma estructura quizás de pensamiento, de creación, pero en tu caso me interesa también luego conversar sobre la intervención que has hecho en los colectivos durante la Bienal, por eso quiero conocer cómo más o menos entiendes esta poesía mezclada, ligada al ámbito artístico. Sí, bueno, en realidad si quieres podemos empezar partiendo del tema de la intervención con los micros. Que lo que he hecho ha sido escribir una serie, o sea, un poema con, creo que son 10 versos, en los que hablan sobre la ruta del micro, los lugares por los que pasa, el oficio del micrero, ¿no? El que lleva la ruta, por así decirlo, y el lugar en el que nos encontramos, que en este momento es Santa Cruz. Entonces, estos versos yo los hago imprimir sobre adhesivos y los pego como si fueran direcciones en el vidrio delantero del micro. Entonces, a mí lo que me interesaba aquí en el tema de experimentación con la forma era uno que la poesía sale de ese ámbito tradicional de estar dentro de un libro, digamos, ¿no? O una revista de poesía, no sé. Entonces ahora se encuentra en la calle y se encuentran los micros, que es un objeto, o sea, no es es un transporte, es algo súper cotidiano en la vida de todos nosotros.
muchos vamos al trabajo en micro, a la universidad, o si no vamos en micro, los vemos a los micros todos los días, ¿no? Circulando. Entonces, ahí trasciende y va a este ámbito cotidiano también. Y encima de eso, por la misma manera en la que operan los micros, el poema no puede ir de una manera ordenada, por así decirlo. No se va a encontrar siempre de la misma manera. Entonces, estos versos se ordenan, se desordenan, y también me interesaba eso, ¿no? Que termina formándose o un poema súper largo o un poema que se puede leer de mil diferentes maneras, ¿no? Porque también en ese ámbito no solo dialoga con los otros versos en los otros micros, sino con los otros letreros del mismo micro en el que se encuentra. Entonces, esa era como la idea que yo tenía al presentar ese proyecto para la Bienal, y que, bueno, felizmente fue seleccionada y premiada, ¿no? Pues, Claro. Sí, a mí me interesaba mucho la idea porque también de alguna manera se enlaza con este otro proyecto que tiene que ver con las páginas azules, con sí. digamos, el encontrarse con poesía en un espacio que le es totalmente distinto, totalmente adverso, podríamos decir, y que juega con esta línea también desde mi interpretación. Tú me dirás si voy por ahí o no. Bueno, en realidad creo que el objetivo es que todos tengan su propia mirada. Juega también con esta posibilidad de analizar cómo la poesía como género literario, como espacio de comunicación, se convierte en algo que quizás no es lo que el público compraría de primera mano, digamos, ¿no? Uno no buscaría en un espacio comercial, digamos, libros de poesía. Quizás buscas novelas, cuentos, quizás teatro, crónica, pero la poesía sigue siendo uno de aquellos espacios en los que las librerías, por ejemplo, tiene que trabajar desde la subvención, porque no son libros, no son textos que se venden así, como pan caliente, diríamos popularmente. Y el jugar con este concepto dentro de las páginas azules de este periódico me parecía pues muy interesante cuántas interpretaciones, cuántos juegos podían haber internamente dentro de ese espacio también de comunicación. Sí, bueno, esa fue una intervención súper linda. Fue en los clasificados de la Razón en la ciudad de La Paz. Se realizó de septiembre a octubre, si no me equivoco. Fueron 3 instancias que se hicieron diferentes domingos de cada mes. Y sí, me interesa mucho también ese tema, ¿no? Este acercamiento de la poesía hacia un lugar más cotidiano y también, por así decirlo, más accesible, ¿no? Porque tanto el círculo de la poesía y el círculo del arte tienden a ser un poco, no diría cerrados, porque sí están abiertos a toda persona que quiera formar parte de ellos, pero sí es un poco, quizás, pequeño, ¿no? O sea, siempre estamos las mismas personas, especialmente aquí en Bolivia, como decías vos, ¿no? Con el tema de las editoriales que tienen que publicar bajo subvención y demás. Entonces, me interesa mucho también poder como llegar a diferentes personas que no usualmente irían a una presentación de un libro o una lectura de poesía, y que se encuentre que también la poesía forma pues parte del cotidiano, ¿no? Que se puede escribir y se puede leer sobre cosas que nos pasan todos los días, o sentimientos, emociones que sentimos todos, ¿no? Entonces, un poco va por ahí también el tema de las intervenciones. ¿Y cómo ha sido el recibimiento del público? Me gustaría saber la diferencia o quizás, digamos, las retroalimentaciones que has recibido, tanto de aquel público que puede enlazarse con tu propuesta poética como del otro que se enlaza con tus intervenciones artísticas. Ha sido súper lindo porque, bueno, en ambos ámbitos ha sido súper bien recibido. Y también en este tema de los clasificados yo dejé un número para que la gente me llame o me escriba. Entonces recibí también muchas llamadas, muchos comentarios de la gente que no esperaba encontrarse con ese tipo de anuncios en los clasificados. Había gente que, claro, habían poemas, varios poemas se refieren como a un oficio, siempre tienen relación con la categoría en la que están en los clasificados. Entonces mucha gente me escribía, por ejemplo, que habían leído Necesito jardinero, el poema, y me decían, bueno, ¿será que todavía necesitas un jardinero? O había otra persona que me escribió y me dijo,
ay, leí tu anuncio, te sentí muy afligida, quería saber si estabas bien. O otro tipo de personas que, bueno, llegaron a ver el hilo entero, ¿no? O sea, como todos los poemas relacionados uno con el otro, y bueno, felicidades, me pareció una intervención súper bonita, súper creativo. Entonces, para mí eso fue como que lo que más me gustó, ¿no? De poder recibir estos mensajes, esta gente que se acerca y te escribe, ¿no? Mm. Eso. Claro, claro, y que además entiende pues el mensaje de forma distinta. Me gustaría Sí. conocer en tu opinión, después de haber pasado, de haber sido parte de la Bienal, haber sido uno de los proyectos seleccionados, ¿cómo se encuentra la, digamos, concepción, la formación de estas líneas de artistas contemporáneos de estas últimas generaciones que están de alguna manera repensando su realidad, su contexto, quizás desde otros puntos de vista, desde otros espacios que no sean los más comunes? ¿Cuál es tu opinión en relación con ese movimiento que se gesta desde Santa Cruz de la Sierra? Y bueno, si tienes también referencia de otras partes de Bolivia y de otros artistas que no necesariamente pertenezcan a Santa Cruz, genial, un poco para crearnos cierta idea de en qué estado nos encontramos. A mí me emociona muchísimo las cosas que he visto que se están haciendo, especialmente en la ciudad de Santa Cruz. Siento que Santa Cruz es cada vez como un referente de lo que se está haciendo en tema de arte contemporáneo, en especial con Kiosco Galería, que tienen este programa también, ¿no? De educación continua, tanto en historia del arte como talleres relacionados con el arte contemporáneo. El Museo de Arte Contemporáneo también como que es un espacio para artistas jóvenes, artistas emergentes que muestren su obra, y me parece que hay una propuesta muy interesante surgiendo desde Santa Cruz, pero independientemente de la carrera de arte, ¿no? Entonces, lastimosamente la carrera de arte en este momento no se encuentra en muy buen estado, pero yo veo como mucha motivación de parte de los estudiantes de sacar adelante, ¿no? Y actualizar un poco todo el tema de las cosas que se enseñan, y crear este tipo de convenios con diferentes espacios de la carrera. Yo acabo de salir de la carrera de arte, por eso menciono la carrera. Ah, ok, te Y, acabas de y graduar, digamos. sí, o sea, sí, me gradué recién ahora en abril. Y claro, a mí la carrera de arte en realidad tiene, tiene mucho potencial, tiene mucho potencial. Sobre todo de los estudiantes que siempre están motivados a moverse y a hacer exhibiciones, a, a crear cosas nuevas. Entonces, me parece muy interesante en ese sentido lo que está surgiendo en Santa Cruz. En parte de La Paz no conozco muchos espacios, la verdad, pero Casa Persona Galería me parece igual un espacio súper interesante, súper bonito, y que igual está dispuesto a presentar todas estas propuestas de nuevos artistas de bolivianos, ¿no? No solo de La Paz, sino también de Santa Cruz. ¿Por qué dices que la carrera de artes no se encuentra en buen estado? ¿Hay una distancia entre lo que se enseña en la carrera y lo que hoy se trabaja desde el ámbito artístico, digamos, partiendo desde corrientes que vienen desde otras partes del mundo, desde una propuesta artística más transgresora, más atrevida, más rupturista? ¿Desde qué punto de vista lo analizas? Sí, lamentablemente, bueno, son dos puntos. Uno, el primero, el que mencionas, que hace falta como una actualización en el tema de la enseñanza. Lamentablemente hay una falta de docentes en la carrera de arte, entonces muchas materias están siendo dictadas por los mismos docentes, que son referentes de la cultura cruceña, pero también se necesita actualizar un poco más, ¿no? El currículum de la carrera hacia un área más contemporánea. Ahora Claro. está un poco, claro, tradicional, ¿no? Pintura tradicional, escultura tradicional. Y sería bueno actualizar en ese sentido. Y el segundo es la financiación por parte de, de la facultad y la universidad en sí, ¿no? Que nosotros pasamos clases en un edificio que está bastante deteriorado. Nos falta espacio porque somos varios alumnos. Bueno, somos alrededor de 400 alumnos en una casa de 5 habitaciones, que evidentemente no es suficiente para la cantidad que somos. Y la infraestructura, ¿no? Nos faltan muchos materiales,
hasta caballetes, ¿no? Y es una pena, como decía, porque se ve mucho potencial de parte de los estudiantes y también voluntad de parte de las autoridades de la carrera de arte. Entonces, es una cuestión yo siento que es muy importante llevar a la luz para que se generen cambios, ¿no? Uh-huh. Claro. Imagino que también por eso muchos de los graduados o de los jóvenes artistas terminan yendo a, digamos, a especializarse fuera del país, un poco para acceder a estas condiciones de las cuales me hablas que no existen en la escuela, pero también para tener cierta actualización en relación con el ámbito artístico. Sí, sí, totalmente. O sea, yo siempre agradezco mucho el papel que juega Kiosco en en esta parte de educación sobre el arte contemporáneo, pero sí es evidente que hay una falta de eso y la mejor opción que un artista tiene si quiere seguir educándose es salir afuera. Claro, claro, es lo mejor. Bueno, en el ámbito poético también tengo entendido que has sido parte de varios de los encuentros internacionales de poesía y bueno, ahora con la Feria Internacional del Libro se viene otro de estos encuentros donde no solo se aunan poetas bolivianos, sino que llegan también representantes de otros países. Cuéntame en relación a este movimiento, ¿cómo lo ves y cuáles son aquellas líneas o aquellos, digamos, ejes, ejemplos que te parecen interesantes en el ámbito poético? Bueno, yo soy parte de dos colectivos, por así decirlo, de poesía aquí en Santa Cruz. El primero es Llamarada Verde, que es donde realmente durante la pandemia. Entonces esto empieza como un tipo taller y al final muchos terminan editando, publicando libros. En la Feria del Libro se vienen varias publicaciones de este colectivo que están súper interesantes. Hay también una variedad de estilos de poesía que yo creo que vale la pena explorar. Y el segundo colectivo del que formo parte se llama Desembocada. Es un colectivo que ha empezado el año pasado. Más que nada artistas, poetas jóvenes y emergentes. Y bueno, recién estamos ahí con la web publicando hicimos una convocatoria el mes pasado y estamos publicando los resultados de esta convocatoria. Entonces, si quieren chequear en el Instagram, pueden buscarnos como desembocada.exe, y ver lo que estamos ahí presentando. Y sí, se viene el tema del Festival de Poesía Internacional, en el que igual voy a participar la próxima semana. Me parece bien interesante, la verdad que es un círculo, un ámbito en el que recién estoy entrando, recién estoy conociendo, pero sí me parece que hay muchas movidas muy interesantes. Me llama mucho la atención lo que se está haciendo en Cochabamba con el Festival Panza de Oro. Y nada, veremos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después del festival? ¿Tienes alguna obra entre manos para ser publicada dentro de poco o estás en proceso de producción, de escritura? Sí, más que nada estoy en proceso de producción. En realidad quisiera hacer algo primero con el tema de los clasificados, ya sea como hacer una impresión de un fanzine o un tipo, no sé, alguna publicación tipo un periódico, tipo las citas, algo así, como eso es lo que ahorita tengo en mente hacer. En realidad el año pasado hemos publicado un libro con nuevos clásicos en La Paz, que habla un poco sobre mi obra, y bueno, eso ha sido como el último proyecto editorial que he tenido, y por ahora, nada, todo está en cabeza todavía. Genial, genial, Graciela. Te agradezco un montón estos minutos. El objetivo básicamente de nuestra entrevista era conocerte y un poco saber por dónde iba el trabajo que estás proponiendo y por supuesto también tu opinión en relación con estos temas relacionados con el arte y la poesía. Y por supuesto desde nuestro medio de comunicación estaremos pendientes a lo que suceda prontamente con este nuevo festival y bueno, también en el marco de lo que va a pasar con la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra. Te agradezco un montón, te auguro como a todos nuestros artistas amigos una buena carrera exitosa y larga y que sigan viniendo, por supuesto, más proyectos para la cabeza para que finalmente puedan concretarse y tengan algo que decir a nuestra sociedad desde el ámbito artístico. Muchísimas gracias. Súper, muchas gracias a ti, a Saray y a todos los que nos están escuchando. Igual si les interesa seguirme en las redes, yo estoy en Instagram como Graciela María González.
Eso sería todo. Genial. Muchísimas gracias por el Te espacio. agradezco. Gracias a ti. A ustedes les invitamos a que sigan en compañía de nuestro medio de comunicación. Recuerden que de lunes a viernes a partir de las 8 o 6 de la tarde nos encontramos con contenido en vivo, exclusivo y especial en relación con el ámbito cultural en nuestro país y fuera del mismo. Regresamos en la próxima.